días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estéis viendo. Soy Miguel Ángel García García. Seguimos con el ciclo de entrevistas de letras y poesía. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Javier González Serrano, editor, escritor, traductor, divulgador, profesor y filósofo, entre otras muchas cosas. Un placer tenerte con nosotros y bueno, me gustaría que te presentases para quien no te conoce. Bueno, gracias a ti, Miguel Ángel, por darme la oportunidad de, pues de compartir este espacio de letras contigo, de humanidades en general. Bueno, pues como acabas de decir, soy Carlos Javier González Serrano, un nombre un poco largo, un poco pomposo, pero ese que me tocó en suerte. Bueno, sí, soy director editorial, dirijo una editorial, llevo metido en el mundo editorial desde muy jovencito, desde casi los 21 años, y no había acabado la carrera todavía. Bueno, pues ahora mismo también doy clase en varias universidades, tanto españolas como internacionales, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, pues me dedico sobre todo a divulgar la filosofía, a divulgar en general el pensamiento humanístico, y digo pensamiento con toda la intención, porque creo que detrás de las humanidades hay una manera de pensar, o por lo menos se abre una manera de pensar distinta a la que, bueno, estamos acostumbrados a vivenciar en estos días, en estos tiempos de redes sociales, de tanta tormenta mediática. Y creo que las humanidades son muy necesarias. Luego quizás hablemos de todo esto, pero creo que son muy necesarias para abrir un espacio precisamente de pensamiento. Y bueno, a eso me dedico. Pues muchas gracias otra vez. Y precisamente sobre todo eso, sobre la filosofía, sobre el pensamiento, sobre la actualidad, hablaremos, pero antes de continuar, me gustaría hacerte dos preguntas que hago siempre, un poco para romper el hielo y para conocer mejor a quien tenemos aquí. La primera es, ¿qué libro estás leyendo actualmente o libros? Y relacionado con esta, ¿qué libros te gustaría leer en el futuro? O, dicho de otra forma, ¿qué te gustaría que se escribiese en el futuro? Pues mira, la primera pregunta, Miguel Ángel, es muy fácil, porque acabo de recibir de Lumen este ejemplar del Cántico Espiritual de uno de nuestros grandes místicos, de Juan de la Cruz. Estoy leyendo muchísimos, tengo ahí la mesa del salón y la mesilla, ni te imaginas de libros, pero bueno, ahora con el que estoy y que estoy particularmente estudiando, y el subrayado da fe de que me lo estoy estudiando muy a fondo. Es una edición preciosa que ha hecho Lumen, y en particular Lola Josa, sobre este cántico espiritual en una exégesis cristiano-hebraica, que, bueno, hay que tener en cuenta que este libro lo escribió San Juan de la Cruz, o Juan de la Cruz, como se quiera, encarcelado, y lo escribió en los pedazos de papel que podía, y gracias a la gratitud, gracias a la participación de su carcelero, que le dio papel para que no estuviese, para que la miseria en la que estaba viviendo Juan de la Cruz pues se le hiciese más llevadera. Y bueno, esto es lo que estoy leyendo ahora. También estoy leyendo la correspondencia entre Lu Andrea Salomé, Nietzsche y Paul Rey, que fueron, bueno, estos días se está hablando mucho en Twitter de ellos porque ha salido una foto. Bueno, es una foto que lleva mucho tiempo, pero bueno, en fin. Y con respecto al libro que me gustaría que se escribiera, en esto voy a ser un poco egocéntrico y me gustaría decir que me gustaría escribir el libro que tengo pensado escribir, que es una filosofía dedicada al pesimismo y desde el pesimismo. Es decir, cómo el pesimismo, más que pesimismo, un realismo puede ayudarnos a salir de una situación anímica en la que nos hemos metido, además con la pandemia, y que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, que estructuralmente se ha hecho insostenible porque se ha introducido en la sociedad un afán casi enfermizo y sin casi, por ser partícipes absolutos de nuestra felicidad, como si fuésemos nosotros una especie de productores de nuestra propia felicidad, como si no existiesen factores externos e incluso estructurales y socioeconómicos que hacen que nuestra felicidad pueda o no alcanzarse. Entonces, eso por un lado, y por otro, pues sobre todo que se siga produciendo filosofía y en general humanidad, Miguel Ángel. Creo que es muy importante que toda la raigambre humanística que viene desde Grecia, incluso desde antes, siga progresando en un tiempo absolutamente tecnologizado y tecnocrático, se puede decir casi. Pues estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y precisamente sobre lo que comentabas del
pesimismo, una de las preguntas o temas que tenía para más adelante, lo adelanto y lo tratamos, es, bueno, yo te sigo en Twitter desde hace mucho tiempo y algunos tweets que pones muchas veces son precisamente una crítica hacia el optimismo, digamos, más mercantilista, por decirlo así, de nuestra sociedad, lo que dices tú de que tenemos que producir nuestra propia sociedad y al final, como todo lo que se produce, cuando no lo haces, te sientes insatisfecho, te sientes mal. O sea, si haces mal tu trabajo, te sientes mal por ello. En este caso, si no eres feliz, te sientes mal por no ser feliz, pero no por la propia idiosincrasia de la felicidad, sino porque sientes que le debes felicidad a la sociedad. Y me parece una reflexión muy buena que haces y yo lo comparto porque yo soy de ese aspecto más pesimista, realista, como dices tú. Y me gustaría un poco ahondar en eso y preguntarte si tú crees que un poco la fatiga pandémica de lo que tanto se habla hoy tiene un poco que ver con ese optimismo exacerbado que se nos ha pedido todos estos años. Bueno, el optimismo viene desde hace muchos años. Yo creo que tiene que ver más con un modelo productivo que viene desde el siglo XIX, incluso cuando culmina la revolución industrial, cuando el capitalismo se establece definitivamente en Europa. Y bueno, pues estamos viendo cómo ese mecanismo de producir objetos, ese fetichismo, perdón, del objeto, toda esa realidad que explica Marx en el Capital, se está volviendo, o los sujetos nos estamos empezando a objetualizar, es decir, los sujetos estamos dejando de ser sujetos para ser objetos. ¿Y objetos de qué? Objetos de consumo. Objetos de consumo cuya única finalidad parece ser la de producirse a sí mismos para estar precisamente continuamente produciendo en una actividad frenética y sin descanso. Esto tiene, evidentemente, muchísimas connotaciones y muchísimas connotaciones evidentemente socioestructurales y socioeconómicas que hay que pensar y tenemos que repensar desde las humanidades. Esto lo ha analizado muy bien Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, por ejemplo. Y bueno, también lo ha analizado un colega y amigo que es el psicólogo Edgar Cabanas en un libro que lleva por título Happycracia. Yo en vez de happycracia prefiero el término, digamos, español, si lo queremos decir así, que es la dictadura de la felicidad, una dictadura que nos viene dada por ese sistema productivo de estar constantemente activo, de estar continuamente produciendo, y ese continuo producir al final nos lleva a un hastío, nos lleva a un vacío, a un sinsentido, y precisamente nos ocurre que cuando dejamos de estar activos en las redes sociales o cuando dejamos de tuitear, cuando dejamos de estar en ese espacio virtualizado, nos abocamos a una especie, a una suerte de vacío existencial. Es decir, nos quedamos inermes y nos sentimos fuera del mundo. El mundo, ese mundo virtualizado, nos está pidiendo continuamente que seamos productores no solo de nuestra felicidad, sino productores de cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de producto, da igual. Si vemos cualquier cosa en Netflix o en HBO, están deseando desde las plataformas, desde las redes sociales, a que vayamos a contarlo, a que vayamos a compartirlo, porque todo eso no deja de ser contenido nuevo que a la vez retroalimenta todas esas redes sociales. Y claro, detrás, esto muchas veces se nos olvida, sobre todo con los conflictos que existen actualmente en las redes sociales, se nos olvida que detrás hay gente. Es decir, que detrás de nuestros mensajes hay gente que está leyendo esos mensajes y que puede ser repercutida de alguna manera, sobre todo emocionalmente. Y yo, desde este foro que facilita Miguel Ángel, a mí me gustaría que la gente nos pensásemos, y yo me incluyo también, en ese diálogo, que es un diálogo al final ficticio, porque es un diálogo con una máquina, pero no deja de ser un mensaje que se envía a los otros. Es decir, hay un receptor que, aunque sea virtual, está detrás de todo esto. Y yo, bueno, con el tema del pesimismo tengo que llevar mucho cuidado, porque ahora, por ejemplo, los índices de suicidio están creciendo mucho. Todas estas cosas hay que ser muy sensatos, hay que ser muy prudentes a la hora de lanzar ciertos mensajes a la sociedad, porque la sociedad está ahí detrás. La sociedad como constructo, pero la sociedad está constituida por individuos. Y creo que el ejercicio de las redes sociales tiene que ser un ejercicio responsable, como tiene y puede ser y debe ser el ejercicio político de ir a votar a las urnas, por ejemplo. Y te diría, Miguel Ángel, y con esto acabo, con esta pregunta, que me parecería un acto
casi equiparable. Habrá quien se eche las manos a la cabeza, pero esto de ir a votar y esto de participar en las redes sociales me parece un acto casi equiparable. No sé si equiparable, pero sí se puede, sí son ciertamente equidistantes en términos emocionales, porque vamos a votar con el deseo de cambiar algo de la misma manera en que yo manifiesto algo en las redes sociales con el ánimo de cambiar algo. Entonces tenemos que empezar a pensar qué queremos cambiar, por qué queremos cambiarlo y quién está detrás de todos esos mensajes que estamos lanzando continuamente y en absoluto de manera gratuita a las redes sociales. Yo comparto la verdad tu punto de vista en primer lugar, de esta hiperproducción a la que nos dirigimos, que tenemos que estar produciendo constantemente, ya no solo, digamos, en nuestra faceta laboral, sino también, por ejemplo, en la faceta creativa, la faceta emocional y también esa deshumanización que acompaña a las redes sociales, por decirlo de un modo. Dejamos de ver a una persona, a otro ser humano, y vemos pues un icono, vemos un nombre. Y comparto que hay que tener esa responsabilidad de la que habla, responsabilidad que también escucharíamos en Sartre si viviese en estos días, esa responsabilidad. Y precisamente sobre, digamos, lo que podemos trasladar de la filosofía a la realidad, muchas veces en torno a lo que es la filosofía, existe el estigma del elitismo intelectual o del academicismo, que parece que solamente existe la filosofía desde el ensayo o desde la universidad o desde la academia, y que no hay una filosofía práctica o real. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, con esto yo quedé claro que, en primer lugar, aunque no pertenezco, digamos, de manera institucional a ninguna universidad, porque soy, digamos, como lo llaman los políticos, soy un independiente en las listas, pues en este sentido también soy un independiente. Es decir, yo participo mucho en seminarios, doy muchas clases, doy muchos cursos, ya digo, como, tanto en España como en el extranjero, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y últimamente me han llamado de Japón, pero esto tiene que ver con que la filosofía tiene un predicamento, tiene una importancia y tiene un interés. Esto es lo que tiene que hacer recapacitar a la academia, a la universidad, para que desde dentro, es decir, sin perder nunca el rigor, porque a mí esto es algo que bueno, a mí me interesa mucho. Acabas de mencionar a Sartre, esa diferenciación entre el en sí y el para sí, es decir, ese salir del en sí, ese en sí que es el mar o que es una roca o que es una piedra, que son seres que están constituidos de una vez para siempre. Nosotros somos seres para sí, como dice Sartre, es decir, responsables, valga la expresión, de su propia responsabilidad, y con esa responsabilidad ejercemos nuestra libertad. En este caso, la libertad en el seno de la academia se tiene que ejercer de manera que dentro de la academia no se vea como intrusismo laboral o no se vea como intrusismo intelectual estas ganas que muchas personas tenemos, que estamos tan licenciados y tenemos tantos másteres y tenemos tantos doctorados como la gente que está en la academia, pero simplemente pensamos que es oportuno, dados los tiempos, sacar la filosofía a la calle. Esto en toda la amplitud del término. Y esto, si nos retrotraemos un poco a la Grecia clásica, hace poco, hace un año, justo antes de que empezara la pandemia, tuve la suerte de estar en Atenas y de visitar las ruinas del Ágora ateniense, las ruinas de la Academia Platónica, que está un poco a las afueras de Atenas. Visité el Liceo Aristotélico, por supuesto, y sobre todo la filosofía de Sócrates era una filosofía hecha por, para y entre la gente. Ese entre es absolutamente fundamental en nuestros días. También es una expresión que utiliza Hannah Arendt, que en alemán la utiliza Zwischen-Raum, es decir, Zwischen en alemán es tal cual entre, la preposición entre, Raum, espacio, es decir, el espacio intersticial. Y esto no son ganas de ponernos pedantes, Miguel Ángel, en absoluto. Es la propia esencia de la filosofía. La filosofía está en el boca a boca. La filosofía acaba, y esto lo decía muy bien Tomás de Aquino, Tomás de Aquino no hablaba de la filosofía, hablaba de la sabiduría. Sabiduría que no es compartida es sabiduría muerta, huera y vacía. Precisamente porque no es compartida. Si nosotros nos quedamos en una especie de ejercicio solipsista aquí metidos en nuestra casa con nuestras bibliotecas y nuestros libros, no hacemos nada con esa filosofía. Y la filosofía al final, que es otra de las claves que da Hannah Arendt y uno de los puntos que critica a Platón cuando Platón se va a la academia, a las afueras de la ciudad,
Hannah Arendt lo que dice es que la filosofía está para compartir actos y palabras en el seno del ágora, en el seno de la ciudad, allí donde intercambiamos precisamente actos y palabras los unos y los otros y las unas y las otras. Es decir, allí estamos todos mezclados y mezcladas y necesitamos ver el choque frontal de nuestras opiniones con respecto a las otras opiniones. Es ahí donde surge la filosofía. No podemos vernos confrontados. Y esto no tiene que ver, porque mucha gente lo equivoca, y con esto acabo también, Miguel Ángel, pero es que claro, se me van ocurriendo muchísimas cosas. Por ejemplo, en las redes sociales, de este clima de crispación que se ve, y no digo con la filosofía, digo en general, con esa polarización a la que nos tienen sometidos también, hay que tener en cuenta que en las redes sociales es muy fácil acometer contra otro, arremeter contra otro, pero esto tiene una contrapartida, que es crear crispación en la sociedad, crear crispación gratuita. No se trata de atacar, no se trata de defenestrar la opinión del otro, se trata de contrastarla con la de uno mismo para ver si en esa confluencia de razones, a veces divergencia, surge alguna confluencia. Es ahí donde surge la filosofía y donde surge no tanto la filosofía como el valor de la filosofía, Miguel Ángel. Yo creo que la filosofía, una filosofía dialogada, dialogal, es el sentido propio de la filosofía. Una filosofía sin gente, una filosofía que no esté rodeada y que no esté acompañada de todo ese, digamos, del orbe que componemos el escenario humano, el universo humano. La filosofía tiene que darse ahí. Una filosofía que no esté ahí es una filosofía muerta, una filosofía que está absolutamente decapitada desde el principio. Sí, yo creo que está claro, en primer lugar, que hacer filosofía para uno mismo, en el sentido de tú solo en tu casa o en tu despacho de la universidad, escribiendo tus ensayos maravillosos y de muchísimas páginas, no aportan nada si no lo compartes con la gente. Y precisamente lo que dices tú en las redes sociales, en la propia sociedad, esta polarización que estamos viviendo, este, digamos, reinado del bulo, de la mentira, del no contraste, yo creo que la filosofía ahí tendría mucho que hacer, mucho que ayudar. Precisamente la filosofía surge en el paso del mito al logos, cuando se empieza a reflexionar, cuando se empieza a poner en duda lo que se sabía. En este caso, poner en duda los bulos que nos llegan puede llegar a hacer que nuestra sociedad se aleje de esa polarización a la que nos estamos dirigiendo. Decíamos que el estigma este de elitismo un poco es culpa de la propia élite, de la academia, pero también de la sociedad que no quiere perder ese estigma. Tú como profesor, ¿cómo harías para que tus estudiantes se interesasen por la filosofía, decidiesen dedicarse a la filosofía? Bueno, yo cuando doy clase en la enseñanza media, bueno, antes una nota, que esto siempre me gusta dejarlo claro, en el que no es para contradecirte en absoluto, Miguel Ángel, nada más lejos de la realidad, simplemente que en el mito hay mucho logos, es decir, en el mito hay mucha racionalidad. De hecho, en el mito se esconde toda la racionalidad que necesitaban los griegos previos a la llegada de los presocráticos, es decir, de Tales, de Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, etcétera, de Heráclito. Había tanto, o había un logos que explicaba la realidad de una manera que luego la filosofía explicó de otra manera. Es decir, en el mito también hay razones. Lo que pasa que la filosofía pasa de digamos, de un relato más o menos literario, de un relato mítico, de un relato que fluye desde los altos empíreos del Olimpo, a estar pensándose en la Tierra. Es decir, esto es muy nietzscheano. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo, estamos corporalizados y tenemos que vivir en este mundo. Y con respecto a lo que me dices de cómo hacer que tus estudiantes se interesen por la filosofía, hace poco charlaba con un colega, con José Carlos Ruiz, que acaba de publicar Filosofía ante el desánimo. Es un libro muy apropiado precisamente para iniciarse en filosofía, y hace poco le entrevistaba y charlaba con él. Y bueno, yo le hacía una pregunta muy parecida a la que me has hecho, Miguel Ángel. Y yo le preguntaba a él, oye, pero ¿qué le dirías a un alumno, a una alumna que se acerca a ti a principio de curso y te dice, mira, a mí no me apetece en absoluto estudiar esto porque no me va a servir de nada? Y la respuesta que me dio José Carlos fue, bueno, date la oportunidad primero de conocer qué es esto de la filosofía y a final de curso me dices si te va a servir para algo o no.
yo cuando doy clase en bachillerato o en educación secundaria obligatoria, es decir, en la enseñanza media, siempre intento hacer descender la filosofía a su mundo. Creo que eso es absolutamente imprescindible y les hablo de los conflictos que tienen con sus padres, de los conflictos que tienen en la sociedad, de los conflictos que tienen en las redes sociales, de los conflictos que tienen en redes como Tinder, por ejemplo, la mercantilización de las relaciones a las que estamos llegando. Les hablo de una canción de C. Tangana o de Bad Gyal. ¿Por qué Bad Gyal, por ejemplo, al hacer trap, al hacer sus canciones, por qué no solo hace las letras que hace, sino también se deja las uñas largas como reivindicación de una mujer empoderada que se ha alejado del trabajo manual, etcétera, etcétera? Entonces, todas estas cosas acercan a los chavales a la filosofía y les hace pensar, y esto, Miguel Ángel, también es una cosa que me gustaría dejar claro. La filosofía suele decir que fomenta el espíritu crítico. A mí esto tampoco es que me guste demasiado. O sea, el espíritu crítico lo puede fomentar también el estudio de la literatura, el estudio de la ciencia, de la matemática, de la bioquímica. Es decir, a poco que ahondes un poco en algún campo de la sabiduría humana, de la inteligencia humana, te vas a enfrentar a problemas que tienes que, más que resolver, enfrentarlos con otras preguntas que van más allá. Es decir, el sentido crítico es intrínseco a la filosofía, pero no es exclusivo de la filosofía. Lo que hay que dejar claro es que la filosofía lo que hace es poner el empeño de no quedarnos en esa primera barrera. Es decir, detrás de una pregunta, lo que hace la filosofía es decir, no te esperes que detrás de esta primera pregunta haya una respuesta absolutamente incólume y unívoca. No existe. Esto lo dice Wittgenstein en un parágrafo absolutamente fundamental del Tractatus y dice, bueno, cuando estén absolutamente todas las preguntas científicas contestadas, aún estará totalmente incontestado, estará por resolver el enigma humano. Y yo estos días, que esto también es un ejemplo que se lo ponías no solo a mis estudiantes de la ESO y bachillerato, sino también de universidad. Y esto es algo que he hablado también últimamente, he estado con estudiantes de carreras técnicas en México. Y son ellos los que me han pedido que hablase con ellos y yo les planteaba, pero vamos a ver, chicos, chicas, si nosotros llegamos a Marte ahora mismo, igual que ha llegado el rover que ha llegado allí, la máquina que hemos mandado desde la Tierra, si un humano llega allí y despliega toda una ciudad, todo un orbe nuevo de oportunidades y despliega todas sus herramientas intelectuales, al final de todo, ¿qué ocurrirá? Al final ocurrirá que se verá confrontada a las mismas, exactamente a las mismas cuestiones que nos vemos confrontados aquí en la Tierra. Es decir, me voy a aburrir, me voy a enamorar, voy a estar exasperado porque quiero progresar y no puedo. Me voy a haber sometido a ansiedad. Allí, claro, las redes sociales ya existirán, me tendré que comunicar con la gente de la Tierra, la distancia que existe interplanetaria, ¿cómo salvamos eso a nivel existencial? Es decir, claro, ellos me lo decían que igual que ese problema con el caso de Marte, que parece algo fuera de nuestra órbita, nunca mejor dicho, pero hay casos en los que la tecnología la tenemos que pensar y está sucediendo, la tenemos que pensar con respecto a nuestras relaciones interpersonales con aplicaciones como Tinder u otras aplicaciones de ese estilo, que como he mencionado antes, está hablando de una mercantilización de la interpersonalidad y bueno, lo podemos ver en muchos, genómicamente, también en términos genéticos, biológicos, en términos también de todo lo que tiene que ver con la bioética, es decir, el aborto, la eutanasia, que ahora en España también está tan, digamos, tan en boga porque han salido leyes y se están discutiendo. Todo esto lo tenemos que pensar de manos de la ciencia y nunca se puede hacer un discurso unilateral. Entonces, creo que, y retomando y volviendo a la pregunta, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, Miguel Ángel, pero simplemente es para reivindicar que la filosofía no es algo que tenga que actualizarse, sino que lo que se tiene que actualizar es el ahínco por preguntar. Y el ahínco por preguntar sale a poco que rascas, y más en un chaval o una chavala que tienen ganas de saber, tienen ganas de aprender. Se dice hoy que, pero si se aprenden cientos de coreografías de TikTok, ¿cómo no van a tener curiosidad? ¿Cómo no van a aprenderse los planetas y cómo no van a aprenderse o no, ¿cómo no van a aprender a preguntar, Miguel Ángel? Si es que la pregunta es el origen de cualquier tipo de progreso humano. Incluso cuando ellos se enamoran, y esto es algo
y ya me callo, te lo prometo, con respecto a esta pregunta. Esto es algo que les planteo mucho, sobre todo en primeros años de carrera universitaria y en años de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. ¿Qué ocurre con el amor? Por ejemplo, ¿qué ocurre con este yo endiosado que tenemos todos y todas ahora mismo, con ese estar en las redes sociales, con ser protagonistas, con tener el número máximo de seguidores? ¿Qué ocurre con todo eso? Pero ¿qué ocurre con el amor? El amor nos confronta a preguntas, nos confronta a la tristeza, nos confronta a la alegría, nos confronta a la alegría del otro, a la tristeza del otro. Ahí están surgiendo continuamente preguntas y esas ganas por preguntar es lo que da la filosofía. Más que espíritu crítico, lo que fomenta la filosofía, lo que tenemos que fomentar las personas que nos dedicamos a la filosofía es ese ahínco por preguntar, que la pregunta nunca acaba. Yo creo que es una reflexión muy buena porque creo también, sinceramente, que siempre vamos a tener preguntas. O sea, lo que has comentado, aunque resolviésemos todos los misterios, todavía nos quedaría otra pregunta. Podría ser, ¿son estos todos los misterios? ¿O, o hay alguno que no hemos pensado todavía? Precisamente una broma, un meme que se hace mucho sobre Sócrates, que, que perseguía a la gente por la plaza haciendo preguntas y nunca dejaba de hacer preguntas. Yo creo que eso, dentro de la broma que es, sería la filosofía o el conocimiento, el no dejar nunca de preguntar. Cioran, hace poco leí un libro suyo, La caída en el tiempo, mencionaba que sacrificamos la eternidad, el ser inmortales, por dudar, por querer conocer, por coger la manzana del árbol del conocimiento. Y yo creo que eso realmente puede resumir un poco lo que hace la filosofía por la humanidad. Resolver esas dudas, aunque sean infinitas, ayudar a resolverlas y seguir preguntándonos. Has comentado eh, lo del mitos y el logos, que el mitos tenía el logos dentro de que era el relato, y quería comentarte también un debate que suele haber en torno a la filosofía, es si la filosofía solamente se puede hacer desde, ya hemos dicho que el academicismo no, pero si se puede hacer la filosofía desde la ficción. Es decir, hay autores que han sido tanto novelistas como ensayistas y por lo tanto filósofos, y muchas de sus obras de ficción dicen más de su filosofía que su ensayo. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil comprender a Sartre otra vez de nuevo, leyendo La náusea, que a lo mejor leyendo sus ensayos. Y es una obra de ficción. ¿Tú crees que se puede hacer filosofía desde estas narrativas? Aquí tendríamos que definir, Miguel Ángel, qué entendemos por filosofía, pero si lo entendemos como lo que lo hemos entendido hasta ahora, es decir, un modo de preguntar, o más que un modo de preguntar, la manera de hacernos preguntas constantemente sin que esa pregunta ceje en el empeño, creo que la literatura y la filosofía tienen mucho en común. Y yo te diría incluso, Miguel Ángel, que la literatura lleva en esto un poco, por no decir bastante ventaja a la filosofía. No tenemos que olvidar que la filosofía es una disciplina que ahora mismo y tradicionalmente se ha entendido como esa, no sé si ciencia, pero por lo menos la disciplina que se encarga de hacer las preguntas adecuadas, que se encarga de cuestionar el mundo. Pero la literatura ha hecho eso sin necesidad de tener que ponerse como disciplina que hace eso. Es decir, la literatura, desde los documentos más antiguos que tenemos, no solo Homero y Hesíodo, que son los documentos, digamos, más que documentos, los poemas o los textos, aunque no eran textos propiamente dichos, porque era tradición oral que luego se hizo texto, pero incluso si vamos a las Upanishad, por ejemplo, hindúes, hay todo, aunque no se puede hablar de una filosofía hindú, yo no soy partidario de hablar de una filosofía hindú, sí que se puede hablar de un pensamiento hindú. Y ese pensamiento hindú viene de milenios antes de Cristo antes de que se inventara la escritura, desde luego, y tenemos que tener en cuenta que la literatura se ha hecho, las preguntas que se ha hecho la filosofía, lo que pasa que sin sistematizarlas. Esa es la gran diferencia. Es decir, cuando cogemos, por ejemplo, la crítica de la razón pura, estamos viendo cómo desde el principio los prólogos, la introducción, los dos prólogos, la introducción, la estética trascendental, la lógica trascendental, etcétera, etcétera, cómo Kant va desgranando poco a poco, uno a uno, cada
concepto filosófico que se ha venido utilizando en la tradición filosófica para cuestionarlo. Precisamente otra vez aparece la importancia de la pregunta y para hacernos cargo, en este caso para hacerse cargo Kant, de si era legítimo el uso que se le estaban dando a ciertos conceptos. Esto ocurre en Kant, ocurre después en Hegel, que extiende Kant, hace una, esto, bueno, es un poco burrada decirlo así, pero hace una versión extendida de Kant, pero bueno, a lo que voy, es que estoy pensando en muchísimas cosas, pero por ejemplo, tú has mencionado a Sartre, pero podemos mencionar también a alguien que tuvo mucha relación con él, como Albert Camus, por ejemplo. Albert Camus también hizo filosofía en libros como El hombre rebelde, por ejemplo, o El mito de Sísifo, que son dos grandes obras. El mito de Sísifo es netamente filosófica, El hombre rebelde es más, está en esa línea fina entre filosofía y literatura, pero luego tenemos sus grandes obras literarias y también de teatro, como Calígula, por ejemplo, La peste o tantísimas otras, que ahora estoy leyendo una biografía suya, y es paradigmático como alguien que emergió de la pobreza, y aquí tenemos, por ejemplo, un caso también paradigmático de cómo alguien a quien se fomenta el uso de la pregunta, Miguel Ángel, puede llegar a dedicarse, puede llegar a ser premio Nobel. Albert Camus fue premio Nobel en 1957 y hacía apenas 50 años antes, cuando era un crío, era un chaval de Argel que se criaba en las calles de Argel y provenía de una familia del todo humilde, y su abuela le prohibió ir a estudiar cuando terminó el colegio, y le dijo, fue un maestro el que fue a hablar con la familia, y la familia al final accedió, pero accedió porque también Albert quería. Es decir, Albert Camus quería, y cuando en 1957 gana el Nobel, dice Albert Camus que se acordó de dos personas. Se acordó de su madre, en primer lugar, evidentemente, porque su padre murió cuando él era muy joven, y después, inmediatamente después, se acordó de su maestro, del maestro que hizo que se decantara por una vida no tanto de estudio como activista intelectual, porque Camus fue un activista intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la literatura está entrelazada con la vida. Es la propia vida hecha palabras. La filosofía conceptualiza. Es decir, si la queremos de alguna manera diferenciar, la filosofía conceptualizaría aquello que la literatura pone en palabras, ya sea narrativa, ya sea poética o ya sea dramática en el caso del teatro. Pero al final, ambas disciplinas o ambas maneras de llevar a cabo la pregunta hacen lo mismo, que es cuestionarse la existencia humana, o bien cuestionarla o bien darla por hecho. Hace poco tuiteaba, no sé si lo has visto, sobre el Quijote. Creo que el Quijote, bueno, no solo el Quijote, por ir a un modelo de filosofía literaria o de literatura filosófica, sino uno de los grandes también de nuestro siglo de oro, que es muchas veces no olvidado, pero sí obviado, que es nuestro Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, además de escribir, por ejemplo, pues el arte de agudeza e ingenio, el oráculo manual y arte de prudencia, también escribió una novela que me parece que está casi a la altura del Quijote. Digo casi porque el Quijote es intocable, ¿vale? Pero Andrenio y Critilo son los personajes del Criticón, que es una de las grandes novelas filosóficas de toda la historia filosófica, hasta el punto de que Schopenhauer era su libro de noche, el Criticón y el oráculo manual de Baltasar Gracián. Y solo un apunte sobre esto, y es un ejemplo también, Miguel Ángel. Esos dos personajes del Criticón, Andrenio y Critilo, si examinamos la raíz griega de los dos nombres, Andrenio, Andros, es el hombre que está apegado a la experiencia, que toca las cosas, que se enfrenta al mundo. Mientras que Critilo, grinein, criticar, que viene del verbo grinein, griego, hace exactamente lo que se espera de un crítico. Es decir, cuando Andrenio se quiere enfrentar a la realidad, Critilo le dice, Andrenio, cuidado, ¿no será esto no sé qué cosa? Y Andrenio, no, pero primero vamos a experimentarlo, vamos a experimentar la realidad. Y entre los dos hacen una filosofía del mundo fantástica. Y por último, un ejemplo también tan paradigmático absolutamente, Miguel Ángel, Hermann Hesse. Hermann Hesse es otro claro ejemplo, con novelas, por ejemplo, como El juego de Avalorios, Narciso y Golmundo, Siddhartha, son novelas que están absolutamente llenas de filosofía. Y si vamos ya por acabarla, te daría una lista larguísima, pero
los cuentos de Virginia Woolf, por ejemplo, también están impregnados de filosofía. Y bueno, una habitación propia, que es su gran conferencia sobre la defensa de los derechos de la mujer y sobre todo de la independencia económica de los derechos de la mujer, perdón, están impregnadísimos de filosofía, de pensamiento filosófico, de pensamiento crítico. Al final, yo creo que eso, Andrenio y Critilo, Andrenio sería por un lado la literatura y Critilo sería la filosofía. Y van caminando paralelamente y se van dando pistas, van hablando la una a la otra y se van diciendo más o menos, se van aconsejando y bueno, como pueden, pues van viviendo esta vida que al final se nos antoja a todos tan compleja siempre, Miguel Ángel. Y perdona por extenderme, pero es que esta pregunta da para muchísimo. No, agradezco que te extiendas y comparto tu opinión de que lo que comentabas de que la literatura a lo mejor enuncia la realidad como la vivimos y la filosofía un poco le da ese aspecto más profundo, más, diríamos, más académico, entre comillas, muy entre comillas. Y bueno, ya para concluir, estamos hablando de Camus y has puesto un ejemplo que me viene genial para esta última pregunta que siempre hago, es ¿qué consejo darías a los jóvenes, a la juventud, a quien está ahora empezando a todo? Pero a quien está empezando a todo, o quien está empezando en filosofía, o a quien está empezando a vivir en general. En general. Bueno, Miguel Ángel, yo siempre recurro a la propia biografía. Creo que no podemos ni debemos ser hipócritas cuando estamos... yo no puedo dar ningún consejo. Yo lo que puedo es, teniendo delante de mí el espejo, esto lo dice mucho Schopenhauer, para mejorarnos a nosotros mismos necesitamos de un espejo. Y en este sentido, yo no podría dar consejos. Aconsejar a alguien es algo muy serio, es algo muy serio y te tienes que tomar a ti mismo muy en serio como para dar un consejo a otras personas. Y yo no me tomo tan en serio como para dar consejos, pero lo que sí recomiendo, recomendación, es algo más abierto a ser roto, si me permite esta distinción entre consejo y recomendación, que Claro. parece más laxa. Yo, si me retrotraigo un poco a mis años de juventud, me veía como un caudal absolutamente incontenible de fuerza. Ese caudal incontenible de fuerza se vio en un momento dado, bueno, pues impregnado de espíritu filosófico, porque yo me di cuenta con 17 años de que quería estudiar filosofía al leer la historia de la filosofía de Julián Marías, que la tengo por aquí detrás, y yo tengo que ser sincero, a mí las explicaciones de mi profesor, yo no le hacía mucho caso, y mi profesor era y es brillante y le guardo muchísimo cariño. Antonio Rodríguez Tálvez, por cierto, que es en el Colegio San Gabriel, atentísimo y siempre muy dispuesto a solucionar las dudas e inquietudes que teníamos en el alumnado. Pero a mí se me hacía corto todo eso que el profesor decía porque yo comprobaba que todo aquello tenía una mayor hondura. ¿Qué quiero decir con esto? La única recomendación que puedo dar es persevera en aquello por lo que tienes pasión. Persevera, no tengas ningún miedo. Si te tienes que enfrentar, yo primero empecé a estudiar Derecho y Políticas, Miguel Ángel. Claro, yo en principio iba a opositar a un cuerpo funcionarial y claro, me metí a Derecho y Políticas y yo en ese momento me di cuenta de que no era mi vocación. No era mi vocación. Yo hablé con mis padres con 18 años y me tuve que enfrentar a la decisión de decirles, papá, mamá, a mí esto no me gusta y bueno, pues mis padres tendrían seguramente un luto de cuando les dije que quería estudiar filosofía, pero mis padres, yo he tenido mucha suerte porque ese luto estoy seguro de que si lo tuvieron a escondidas de mí. Es decir, yo nunca me enteré de ese luto y para mí todos fueron parabienes y siempre me apoyaron. En este sentido, creo que más que recomendación a los jóvenes, habría que hacer recomendación a padres y a profesores que acompañen esa vocación. Y si es una vocación para estudiar una formación profesional y dedicarse a la fontanería, eso es igual de válido que estudiar un módulo de grado medio o que estudiar una carrera universitaria o que ponerse a trabajar. Lo que hay que indagar, evidentemente, siempre es en la historia personal del chaval o de la chavala. Es decir, qué condicionamientos está habiendo detrás de su decisión. Eso como tutor,
o como profesor, siempre hay que tenerlo en cuenta porque detrás hay siempre presiones, presiones que están chocando. Entonces, una vez que se tenga ese conocimiento del chaval en concreto, entonces es cuando le puedes hacer una recomendación. Pues yo creo que puedes ir por aquí o puedes ir por aquí. Pero lo que nunca se puede hacer, por lo menos es lo que yo opino, Miguel Ángel, lo que nunca se puede hacer es cercenar las posibilidades de acción de un chaval o una chavala que tiene muchísimas ganas, que está en plena efervescencia, no solo hormonal, hay que recordarlo, porque los adolescentes no son solo hormonas, son también mucha inteligencia y es una inteligencia bullente, es una inteligencia que está bullendo continuamente y que si se le dan los instrumentos adecuados y si se le estimula adecuadamente, ese intelecto va a explotar de una manera extraordinaria, porque somos absolutamente esponjas hasta los 19, 20 años que ya empezamos a entrar escalonadamente y aplicadamente en el sistema productivo, digamos, la universidad, luego trabajar, etcétera, etcétera, aunque en el colegio también, de alguna manera, pues no deja de ser una institución normativa, pero es una institución normativa que todavía deja amparo o da amparo a que se permita o a que se pueda crear algo así como una vocación. Y esa vocación creo que tiene que estar siempre amparada por unos padres comprensivos. Incluso te diría, Miguel Ángel, y esto es algo que discuto mucho con colegas y bueno, con directivos de colegios, y incluso a pesar de las condiciones económicas de las familias. Hay que buscar becas, Miguel Ángel, hay que hablarlo con el Estado, que las estructuras estatales, dependientes del Ministerio de Educación y dependientes de otros ministerios, también del Ministerio de Cultura, que pongan becas, que faciliten becas para que el alumnado que no pueda acceder a la educación por condiciones económicas pueda hacerlo. Es decir, cuanto más se abra el campo de posibilidades, más amplia será también la capacidad de acción. Y al final somos eso, Miguel Ángel, somos, y no hay que olvidarlo nunca, un conjunto, un cúmulo de palabras y de actos, pero no solo de palabras y de actos que hacemos y llevamos a cabo aquí en el presente, sino de palabras y de actos futuros. Y en este sentido creo que a un chaval, a una chavala de bachillerato que va a encarar la entrada a la universidad o en la ESO, que afronta la decisión de si estudio bachillerato y voy a la universidad o si no, si me pongo a trabajar, creo que la única recomendación que se puede dar es observa a tu alrededor, contempla todas las posibilidades y observa aquello que te apasiona y no te pongas, no te pongas muros, todo lo contrario. Y con esto acabo, Miguel Ángel. Creo que es muy importante que la sociedad deje de tomar, que esto se hace mucho desde las instituciones políticas, creo que es muy importante dejar de tomar a los adolescentes y a la juventud como personas menores de edad en terminología kantiana, me refiero, es decir, como personas que no pueden pensar por sí mismas. Es verdad que pueden ser menores de edad en términos biológicos, en términos civiles o legales, pero no son menores de edad en términos de pensamiento propio. Hay que, evidentemente, como dice Kant en la pedagogía, la juventud tiene que sentir a veces los grilletes o las cadenas de la disciplina. La disciplina es fundamental, evidentemente el choque, el muro, tiene que estar ahí en forma de disciplina, igual que lo tenemos los adultos en el mundo laboral, pero no puede estar en forma de, digamos, de cerrazón intelectual, porque ahí está todo, ahí se juega muchas veces la vida de un chaval, ahí está el cúmulo de posibilidades que somos, y esto es muy heideggeriano, somos posibilidad arrojada. Entonces, esa posibilidad arrojada no puede ser nunca cercenada, no debería ser cercenada ni por las instituciones estatales ni por las instituciones familiares. Y desde luego el profesorado tenemos que estar siempre de la mano y no solo ser profesores, sino también ser tutores, aunque no seamos tutores efectivos de un curso, que seamos tutores responsables de la situación de los chavales. De nosotros depende muchas veces que alguien se decante por una vía o por otra. Y lo único que podemos hacer es animar. Creo que esa animación, creo que esa estimulación intelectual y también incluso, digamos, biológica, se puede decir, a explorar todos los límites y todas las potencialidades de un cuerpo y de una mente, es lo que un profesor, una familia y el Estado tiene que hacer con su juventud. Y perdona que me haya extendido, pero creo que esto es francamente importante y relevante para una sociedad de futuro, Miguel Ángel. No te preocupes, la verdad es que me parece
muy importante la visión que has dado, porque no solamente es responsabilidad de los jóvenes el cumplir sus sueños, sino que también desde la sociedad se le tiene que ayudar a ellos. Solamente me queda darte las gracias por haber venido, por la charla tan interesante, porque la verdad ha sido muy interesante, muy fructífera y bueno, encantado de tenerte aquí. Encantado yo, Miguel Ángel, siempre a tu disposición, siempre a disposición de la juventud, que tú también eres joven. Y nada, pues encantado de charlar contigo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo.